He estado trabajando casi 12 horas seguidas, y para cuando llegué a casa estaba completamente agotado, tanto física como mentalmente. Al entrar a mi dormitorio, sentí una oleada de alivio al pensar en finalmente poder relajarme. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acostarme en mi cama, mi teléfono hizo un sonido agudo de notificación que me sacó de mi estupor de cansancio. Preguntándome qué podría ser tan urgente, extendí la mano hacia mi mesita de noche y recogí mi teléfono, entrecerrando los ojos ante la brillante pantalla en la habitación tenuemente iluminada. Al desbloquear mi teléfono noté un mensaje de un número desconocido en la pantalla. El mensaje decía: ¿me extrañas? Desearía que recordaras nuestro primer beso. Al leer las palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una oleada de recuerdos desagradables inundando mi memoria. Esa noche había estado esperando fuera del bar a Carla, mi novia, durante unos minutos. Mientras estaba allí, sentí un toque repentino en mi espalda que me sobresaltó. Me di la vuelta para ver a una chica con una chaqueta verde sonriéndome. Era bastante hermosa, con largo cabello castaño y ojos marrones brillantes. Sin embargo, algo en ella me hizo sentir incómodo y asustado. Tal vez era la forma en que me miraba con un toque de intensidad. Su sonrisa parecía un poco extraña y parecía que estaba esforzándose demasiado por causar una buena impresión. Me preguntó si quería acompañarla dentro del bar, pero decliné cortésmente y le dije que estaba esperando a mi novia. Su sonrisa desapareció, y su rostro se contorsionó en una expresión desagradable antes de que ella entrara al bar. Unos minutos después, Carla llegó y nos dirigimos al bar. Nos estábamos divirtiendo, disfrutando de la compañía del otro, cuando sentí una mirada penetrante sobre nosotros. Carla también lo notó y empezó a mirar a su alrededor incómodamente. Miré en la dirección de la mirada, y noté a la misma chica sentada en la barra mirándonos. Cuando vio que la notamos, rápidamente desvió la mirada. A medida que avanzaba la noche, no pude quitarme la sensación de que aún nos estaba observando. Finalmente, le pregunté a Carla si quería ir a mi casa, y ella aceptó. Mientras conducía, seguí mirando el espejo retrovisor, sintiendo que alguien nos seguía, pero cada vez que miraba no había nadie allí. Tan pronto como llegamos a mi apartamento, sentí una sensación de inquietud. Escaneé los alrededores buscando cualquier señal de peligro. Aunque no pude ver a nadie sospechoso, todavía tenía la persistente sensación de que alguien nos estaba observando. No queriendo correr riesgos, le pedí a Carla que se mantuviera cerca de mí mientras entrábamos. Después de cerrar la puerta con llave, nos dirigimos a la sala de estar, donde nos acomodamos en el sofá. Pasamos un tiempo revisando las opciones de películas hasta que finalmente nos decidimos por una película romántica. A medida que avanzaba la película, nos sentimos más cómodos el uno con el otro, y la habitación se llenó con el sonido de risas y comentarios susurrados. Finalmente, nos encontramos envueltos en los brazos del otro. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Hicimos el amor durante lo que pareció horas, nuestros cuerpos entrelazados en un frenesí de deseo. Finalmente, exhaustos pero contentos, nos quedamos dormidos en los brazos del otro, con el calor de nuestro amor todavía presente en nuestros cuerpos. Me desperté en medio de la noche sintiendo un toque ligero en mi cabello. Mi primer pensamiento fue que debía ser Carla, mi novia, tratando de despertarme. Sin abrir los ojos, extendí la mano y agarré la mano, pero cuando finalmente abrí los ojos, me sorprendió ver a la chica que había estado fuera del bar esa noche de pie al borde de mi cama. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había entrado en mi apartamento? ¿Por qué estaba tocando mi cabello? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que no estábamos solos en la habitación. Consideré levantarme y enfrentar al intruso, pero mi cuerpo estaba paralizado por el shock y el miedo. De repente, se inclinó y me besó, y yo estaba demasiado aturdido para reaccionar. No fue hasta que recuperé mis sentidos que la empujé. El alboroto hizo que Carla despertara. Ella se sorprendió al ver a una extraña en su casa y exigió saber quién era. Mientras le decía que no la conocía, la chica agarró la lámpara de la mesa y se abalanzó sobre Carla, pero antes de que pudiera hacer algo la agarré. Mientras la sujetaba le pedí a Carla que llamara al 911. Carla marcó frenéticamente al 911, sus dedos temblando de miedo. Relató los eventos de los últimos minutos al operador. Después de lo que pareció una eternidad,
El sonido de las sirenas rompió el silencio del apartamento. La policía llegó. Su presencia nos proporcionó una sensación de alivio y seguridad. Mientras los oficiales escoltaban a la extraña y espeluznante chica fuera, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad penetrante que me dejó sintiéndome incómodo. Aunque la estaban llevando, su mirada parecía taladrarme, enviando escalofríos por mi espalda y dejándome con una sensación de inquietud. Me alivia decir que nunca volví a ver a esa chica después de esa terrible experiencia. Me dejó una sensación tan incómoda que permaneció conmigo por un tiempo. Recuerdo esperar no tener que cruzarme con ella nuevamente. La idea de encontrarla una vez más me hacía sentir ansioso y nervioso. Sin embargo, con el tiempo, gradualmente la olvidé y superé la experiencia. Hasta hoy cuando recibí este mensaje. Ninguna película se comparará jamás con el infierno que he pasado el último año. La experiencia ha sido como una larga pesadilla despierta. Todo comenzó de manera bastante normal. Recientemente había salido de una relación a largo plazo y no estaba buscando nada serio. Pensé que podría darle una oportunidad a Tinder. No me llevó mucho tiempo obtener algunas coincidencias. Elegí la más atractiva y acordamos vernos una semana después. La cita fue tan bien que decidimos repetirla, y esto se convirtió en algo regular hasta la cuarta cita. Empezaba a parecer que podría convertirse en algo más, a pesar de mis intenciones originales. Cuando terminamos la cuarta cita la invité a mi casa para tomar una copa. Ella aceptó y pronto la situación se volvió muy apasionada, como dicen. Estábamos a segundos de llevar las cosas al siguiente nivel cuando ella se derrumbó. Estaba confundido. No soy un compañero agresivo, y su comportamiento hasta ese momento había sido muy receptivo. Le pregunté qué pasaba y dijo que había sido agredida por un novio anterior. Habían pasado varios años, y pensó que lo había superado. Me sentí mal por ella, pero aún así algo frustrado y ella se vistió rápidamente. Admito que, como dije, fue frustrante, pero había poco que pudiera hacer y entendí su situación. Llamé un Uber para ella y me dejó con una decisión difícil de tomar. Después de una larga noche sin dormir, decidí terminar las cosas allí. Algunos de ustedes pueden llamarme cruel, pero realmente no veía otra opción. Las cosas parecían estar en un callejón sin salida, y no iba a esperar hasta que ella determinara que estaba lista, y mucho menos presionarla para que hiciera algo. Obviamente me dije a mí mismo que era lo mejor. Nunca quise saltar directamente a otra relación tan rápidamente, eso no beneficiaría a ninguno de los dos. Así que terminé las cosas lo más amablemente que pude. Esa noche nunca se mencionó. Enfaticé cómo sentía que había precipitado las cosas demasiado rápido, y naturalmente, ella estaba un poco molesta pero no mostró señales de estar realmente enojada. Le deseé un futuro feliz y me despedí. Normalmente ahí hubiera terminado todo. Tomé un mes de descanso de las citas y de Tinder y todo eso. Cuando volví, coincidí con una hermosa estudiante de posgrado que solo buscaba pasar un buen rato. Esto era más lo que estaba buscando. Nos conocimos para tomar unas copas y congeniamos. Me fui a casa feliz, con un paso ligero y una chispa en los ojos, como dicen. Tal vez pasaron 2 días cuando recibí una llamada de un vecino. Me informó que había folletos pegados por todo nuestro vecindario llamándome un depredador en potencia. Pensé que era su idea de una broma de mal gusto, y definitivamente no una buena. Me reí, pero él me aseguró que no era un asunto de risa. Exigí pruebas y unos minutos después llegó a mi puerta con un papel amarillo brillante que decía lo siguiente. La noche del viernes 19 de noviembre de 2021, fui invitada a una cita para cenar con el señor Camilo. Después de ser embriagada con muchas copas de vino, fui presionada para acompañarlo a su casa. Aunque claramente no podía consentir, el señor Camilo intentó convencerme de ir a su cama. Cuando rechacé sus avances, se enfureció y me arrojó a la calle en medio de la noche. Por favor, asegúrate de que todas tus amigas sean conscientes del peligro que pueden enfrentar al salir con este hombre manipulador. No puedo describir la ira que sentí en ese momento. Fue peor cuando el vecino me preguntó si era cierto. Por supuesto que no lo era, pero cuando alguien hace ese tipo de pregunta, es una buena indicación de que lo cree. En lugar de estrangularlo, hice mi mejor esfuerzo para asegurarle que no era cierto, y su reacción fue menos que convincente. Pero tenía problemas más urgentes en ese momento. Tenía que quitar todos esos folletos,
o lo que fueran antes de que más idiotas impresionables los vieran. Pasé la mayor parte del día arrancándolos de postes de luz y tableros de anuncios por toda la ciudad. Todavía no estoy seguro de si los conseguí todos, y conté más de 200 cuando todo terminó. Luego de la nada, descubrí que me habían prohibido el acceso a Tinder después de que alguien presentara una queja en mi contra. Sentí que mi vida estaba fuera de control, y desesperadamente quería detenerlo de alguna manera. Lo que vino después fue probablemente el mayor error que cometí durante toda esta experiencia. Me alteré tanto que hice lo único que no debía hacer. La contacté por mensaje de texto para confrontarla. Ella prometió retractarse de sus afirmaciones si aceptaba reunirme con ella cara a cara, y caí en la trampa como un tonto y conduje hasta su casa. Nos sentamos en la mesa de su cocina, donde ella explicó lo herida que se sentía. No me interesaba escuchar nada de eso, pero estaba dispuesto a soportarlo para salvar mi buen nombre. Mientras lo hacía, mantenía una copa de vino cerca. Claramente había estado bebiendo incluso antes de que yo llegara. Después de una hora parecía que todo estaba resuelto. Cuando me preparaba para irme, ella comenzó a insinuarse de manera muy obvia y casi cedí, pero recordé nuestro problema anterior y la rechacé. No le agradó. Resopló y se dirigió hacia la cocina. Pensé que estaba buscando más vino y me pareció un buen momento para escabullirme. Estaba poniéndome la chaqueta cuando un estruendo vino de la cocina. Corrí para ver qué pasaba y fui recibido por un grito agudo. Ella corrió hacia mí con el tallo de una copa de vino rota y me apuñaló con él. Retrajo el tallo de la herida y gruñó como un animal. Estaba en shock y me congelé por un momento, sin saber cómo reaccionar. Luego se lanzó sobre mí nuevamente, casi rozándome, y salí corriendo. Me persiguió hasta mi coche y lo golpeó mientras yo me alejaba a toda velocidad. Conduje directamente al hospital llamando al 911 mientras conducía. Informé al operador en qué hospital me encontraría si la policía necesitaba hablar conmigo, y efectivamente, un oficial llegó mientras me trataban la herida. Afortunadamente para mí, no había golpeado ninguna arteria ni órgano importante, y el policía me informó que mi agresora había sido arrestada. Pero lo que vino después fue una completa sorpresa. Me sorprendió saber que tenía una condena previa por acoso y agresión, y supuse que era una situación similar. Llegó el lunes y a pesar de lo que esperaba, mi atacante recibió fianza. La pagó y salió a tiempo para la cena. Estaba furioso y le di un buen sermón al asistente del fiscal. Mientras esperaba la fecha del juicio, permanecí en un constante estado de miedo. Juraría que la vi 1 o 2 veces durante ese periodo, pero estaba en un estado tan frágil que posiblemente era mi imaginación. Ella se convirtió en todo lo que pensaba. Mi trabajo sufrió y hasta en mis sueños ella era la protagonista. Rechazó varios acuerdos de culpabilidad e insistió en que el jurado la absolvería. Sé que todo era una táctica de dilación y que estaba reuniendo todos los elementos que necesitaría para, según yo, desaparecer. Los primeros rumores comenzaron durante la selección del jurado. Ella no había estado presente para el procedimiento, aunque no era obligatorio, no auguraba nada bueno. Luego, cuando el juicio comenzó en serio, su abogado finalmente se vio obligado a admitir que había perdido contacto con su clienta varias semanas antes. Hoy es 28 de octubre mientras escribo esto, y ella ha estado desaparecida casi 2 meses. Me siento preguntándome qué depara mi futuro. Espero que haya hecho lo sensato y esté actualmente escondida en alguna parte del mundo. A primera vista parece ser el caso, pero por alguna razón no estoy totalmente convencido. Mi antiguo interés amoroso es una mujer muy exitosa e inteligente, en gran parte lo que me atrajo de ella desde el principio. Tengo una sospecha creciente de que puede estar enfocando sus vastos recursos en vengarse de mí, de cualquier forma que eso pueda tomar. No estoy realmente seguro. Naturalmente, temo que ella tome la ruta convencional y simplemente acabe con mi vida. Probablemente por su propia mano, tal vez otra apuñalada. Sin embargo, ella es más que capaz de ir aún más lejos y extender mi sufrimiento indefinidamente. Y es por eso que me estoy tomando la molestia de publicar mi versión de la historia. Soy muy consciente de que probablemente parezca un idiota en algunas circunstancias, pero no me importa. Solo quiero que haya un registro de la verdad disponible públicamente en caso de que desaparezca. Mi abogado también tiene una copia por si ya no estoy para testificar en mi propia defensa.
Es indudable que las fuerzas del orden eventualmente la atraparán en algún momento. Sin embargo, me preocupa que sea demasiado tarde para mí. Así que si te enteras de la muerte o desaparición de algún abogado desconocido del estado de Nueva York, a través de los medios, por favor recuerda lo que leíste aquí. Vivo aquí en Nueva Zelanda, y a finales de 2018 me sentía algo solo. Así que decidí descargar la aplicación de citas Tinder para tratar de encontrarme un buen chico con quien salir en algunas citas. Tal vez incluso encontrarme un novio a largo plazo. Terminé emparejando con un tipo que había venido de Australia y chateamos durante 2 semanas antes de finalmente encontrarnos. La conversación era bastante ligera, nada demasiado pesado y fue divertida. Como dije, él era de Australia, así que hablamos de cosas australianas y recuerdo haberle dicho cuánto quería visitar Melbourne. Dijo que había estado allí 1 o 2 veces, y comenzó a hacer recomendaciones de algunas cafeterías geniales que conocía. Parecía un chico agradable y normal, y cuando acordamos vernos estaba feliz de hacerlo. Pero entonces, tal vez 5 días antes de la fecha en que debíamos encontrarnos, se volvió muy persistente e impaciente. Me enviaba mensajes varias veces al día y, si no respondía de inmediato, preguntaba si algo andaba mal. Me pareció extraño que se volviera tan pegajoso después de comenzar tan seguro. Seguía tratando de adelantar la cita para que nos encontráramos antes, y se olvidaba completamente si le había dicho que estaba ocupada en un día en particular, casi como si no prestara atención o no le importara lo que tenía que decir. Honestamente, fue muy inusual para alguien ser tan persistente conmigo. Había salido con chicos antes que eran tal vez un poco persistentes, pero solo por una emoción nerviosa, un tipo de emoción diferente al de este chico australiano. Simplemente no podía entender por qué no podía esperar hasta el domingo que habíamos acordado para encontrarnos. Se sentía muy narcisista, y debía haberlo visto como la señal de advertencia que era, y no haberme encontrado con él en absoluto. Guardé los mensajes en mi teléfono por un tiempo, así que tenía un registro de las fechas y horas exactas en que envió algunos de los mensajes. Así que el 2 de diciembre, me envió un mensaje justo después de las 9 a.m., diciendo, «Buenos días, ¿cómo estás?», y nuevamente 1 hora y media después. No respondí al primer mensaje porque estaba dormida, pero creo que lo tomó a mal porque dijo que estaba bien si había cambiado de opinión y no sentía ganas de ir a la cita. Fue entonces cuando le respondí y confirmé que me encontraría con él más tarde ese día. Nos encontramos y fuimos a un lugar llamado Reverie. Es un bar muy estándar, muy popular, y al que van muchas personas, pero definitivamente es más un bar nocturno. Nunca había bebido allí durante la tarde o el día, pero estaba abierto. Parecía tener una atmósfera relajada y él quería ir allí. Así que allí fuimos. Era un poco más grande de lo que mostraban las fotos en su perfil de Tinder y era obvio que había ganado un poco de peso. Tenía unos ojos grandes y distintivos, y estaba muy bien arreglado. Su ropa parecía recién lavada y planchada, y obviamente cuidaba mucho su piel y cosas por el estilo. Era realmente guapo. Recuerdo haberle hecho muchas preguntas diferentes y él simplemente me hablaba. Intentó hacerme algunas preguntas, pero no eran muy profundas. Pensé que estaba un poco nervioso, para ser honesta, pero eso no es inusual en una primera cita. Las cosas empezaron a desenredarse en un punto porque había dicho una cosa en los mensajes sobre dónde trabajaba y otra diferente en esa cita. Empecé a sentirme un poco incómoda. Quería confiar en él, pero tan pronto como comenzó a mostrar algunas inconsistencias, comencé a preguntarme si solo estaba mintiendo para impresionarme. Como era de Australia, le pregunté dónde había conocido a sus amigos kiwis, y me dijo que todos sus amigos eran policías, o estaban de alguna manera involucrados en la aplicación de la ley. Dijo que los había conocido mientras bebía en varios bares, se habían conocido con el tiempo y regularmente lo invitaban a sus casas para barbacoas y cosas así. También mencionó que su mejor amigo de Australia iba a venir a ser fiscal en la Corte de la Corona. Fue entonces cuando noté que muchas de las cosas de las que hablaba tenían un tema recurrente. Parecía que estaba obsesionado con ese tipo de cosas, lo que en retrospectiva explica mucho. Creo que estaba tratando de procesar algunas de las cosas que había estado haciendo en los días anteriores y salía a relucir en su estilo de conversación. Obviamente pensaba mucho en policías, cadáveres y formas en que las personas pueden ser asesinadas, la prosecución y la justicia en el sistema judicial, y salía de una manera muy extraña en nuestra primera cita. Como dije antes,
Hablamos mucho sobre su amistad con diferentes policías, y entró en bastante detalle sobre las investigaciones que aparentemente compartieron con él. Dijo que estaban pasando por un momento muy difícil porque algunas personas estaban desapareciendo en las montañas Waitakere. Me dijo que los perros rastreadores de la policía solo pueden detectar carne en descomposición hasta unos 4 metros bajo el suelo, por lo que si los cuerpos están enterrados más profundo que eso, la policía no podrá encontrarlos. Pensé que era algo un poco mórbido para hablar en la primera cita, pero era un dato interesante. También habló sobre todos los diferentes tipos de serpientes venenosas en Australia y se volvió bastante animado al respecto. Obviamente tenía una pasión por el mundo natural. Era un poco excéntrico, pero pensé que era lindo. A mí también me encantan los animales, así que me alegró que tuviéramos algo en común y me hizo sentir un poco más relajada de nuevo. Pero entonces, justo cuando empezaba a sentirme cómoda con él nuevamente, comenzó a contarme una historia realmente extraña y espeluznante. Me dijo lo loco que es que un tipo pueda cometer un pequeño error y luego ir a la cárcel por el resto de su vida por eso. Me contó sobre un tipo que conocía en Australia, que había tenido relaciones íntimas consensuadas que involucraban asfixia con su novia, y terminó matándola accidentalmente en el proceso. Me aseguró que todo fue un horrible y trágico accidente, como las cosas simplemente salieron mal de repente, y como el chico estaba realmente molesto porque la amaba y nunca la lastimaría a propósito. Pero aún así, el tipo fue acusado de homicidio involuntario y enviado a prisión por mucho, mucho tiempo. Lo que sé ahora es que esto podría haber sido él probando su historia conmigo. Cuando vio que me sentía un poco incómoda con lo que decía, trató de cambiar de tema para hablar de cosas más mundanas. No intenté salir corriendo, ni nada. Estoy bastante acostumbrada a tratar con todo tipo de personas y no estoy diciendo que la gente que habla de cosas oscuras en la primera cita sean malas personas ni nada por el estilo. Pero definitivamente fue extraño. Pasamos un rato juntos, pero después de unas 3 horas más o menos, puse algunas excusas sobre por qué tenía que irme y nos despedimos. Cuando nos estábamos despidiendo, dijo, «Mi coche está por este camino», y señaló hacia una calle en particular. Mi coche estaba en la misma calle, pero en ese momento me sentía incómoda y mis instintos me dijeron que caminara por otro camino. Él también era mucho más grande que yo, así que si algo salía mal, sabía que no podría defenderme. En retrospectiva fue una buena decisión. Fue mi intuición, mi cerebro diciendo, esto es extraño, eso es extraño. Y ahora, al mirar atrás, es realmente extraño pensar en quién era realmente. No creo que esté dentro del ámbito de lo que el cerebro humano normal puede comprender, pero justo el día antes de que nos encontráramos, el chico con el que salí en esa primera cita había asesinado a una chica en su habitación de hotel, una chica británica llamada Grace Millane. La razón por la que mencionó que su amigo había estrangulado accidentalmente a su novia es porque así es exactamente como la mató él, aunque si fue intencional o no, es otra cuestión completamente. Además, la razón por la que mencionó todo lo de las montañas Waitakere es porque allí es donde terminó deshaciéndose de su cuerpo. Y todo ese otro asunto sobre los perros rastreadores fue investigación que había estado haciendo la noche anterior, que todavía consumía su mente. Es difícil mirar atrás y pensar que eso acababa de sucederle a ella. Por lo que entiendo, mientras estábamos en nuestra cita, su cuerpo todavía estaba en su habitación de hotel, escondido bajo la cama o algo envuelto en una manta. No había nada que pudiera haber hecho y ahora lo sé, pero aún es muy difícil aceptar eso. Creo que si hubiera sido una cita por la noche, potencialmente podría haber sido una víctima. Me consuela mucho saber que tengo mis instintos agudos y que tomo muy en serio la seguridad en las citas en línea. No tengo nada en contra de las mujeres que están dispuestas a irse a casa con alguien en la primera cita, pero quiero decir a las mujeres jóvenes que tomen un paso más en su pensamiento cuando estén en una cita para ver qué tan bien conocen a esa persona realmente. Desde entonces he salido con hombres encantadores y de confianza, pero siempre pienso, ¿qué tan bien los conozco realmente? Esto me ha hecho ir un poco más despacio y divulgar un poco menos de información personal. Sé que en las citas modernas es bastante común darle a la gente tu cuenta de Instagram, pero les estás dando acceso a mucha información personal. Es realmente peligroso, y solo quiero animar a la gente a dar un paso atrás y pensar antes de hacer eso. No hay nada de malo en tomarse un paso atrás
Ir despacio y llevar las cosas con calma. El alcohol tiene un gran efecto. Es parte del tejido social de las citas y parte de la vida hoy en día, pero sigue viniendo con un gran riesgo. Las mujeres necesitan ser muy conscientes de cuánto están bebiendo en las citas, y lamentablemente, a veces las bebidas son adulteradas. Vivimos en este mundo donde la gente todavía es idealista sobre cómo deberían ser las cosas en las citas. Pero incidentes como estos retrasan las cosas 10 o 20 años, donde las mujeres todavía tienen que sostener sus llaves entre los dedos o no pueden dejar una bebida en la mesa. No estamos tan desarrollados como pensamos en áreas como las citas. La tecnología nos ha adelantado. Creo que las personas son como siempre han sido. Con el avance de la tecnología pensamos que nos volveríamos más refinados, pero somos los mismos, solo que con nueva tecnología. Creo que la invención de las aplicaciones de citas es algo maravilloso, y no quisiera vivir en un mundo sin ellas, pero solo desearía un mundo donde las mujeres no tengan que pensar en su seguridad todo el tiempo. Antes de que leas esto, soy una chica de universidad, que mide 1,55 m, que levanta pesas y tiene una actitud de no acepto mierda. No soy una chica pequeña y definitivamente no me considero físicamente débil, pero esta experiencia aún me sacudió hasta los huesos. Esto es largo pero bastante inquietante. Así que mi buen amigo, al que llamaremos Jack, me dijo que había conocido a un chico con el que pensaba que me llevaría muy bien. Jack dijo que conocía a este tipo bastante bien por sus competencias de levantamiento de pesas, pero que por lo que podía decir, Alex era un buen tipo y muy amable. Jack es un buen amigo mío, y siempre he confiado en su juicio. Jack dijo que había conocido a Alex varias veces, y que Alex siempre había sido muy amable, y realmente parecía un buen tipo, así que Jack nos presentó. Tengan en cuenta que Alex es un levantador de pesas de 1,93 m, y que pesa 136,5 kilos. Alex y yo comenzamos a hablar, cosas simples al principio, pero parecía muy fácil con él. La mayoría de las veces él me enviaba mensajes primero y sostenía buenas conversaciones. Era un chico atractivo con intereses similares a los míos y parecía que nos llevábamos bien. Me dio algunos apodos cariñosos como Babe o Baby, aproximadamente una semana y media después, pero no me importó ni pensé mucho en eso, ya que los chicos tienden a hacer esas cosas y él y yo habíamos estado coqueteando bastante entre nosotros. Era muy amable y educado conmigo por teléfono. Nos sentimos muy cómodos el uno con el otro y nos contamos cosas muy profundas y personales. Hablábamos por teléfono durante varias horas cada noche, y las cosas parecían ir bien. Después de casi 3 semanas de mensajes de texto, Snapchat y llamadas telefónicas, Alex y yo decidimos que deberíamos vernos. Ahora, Alex está a poco más de 2 horas de distancia, pero acepté conducir para verlo si él pagaba la gasolina porque estaba muy lejos, y parecía que nos llevábamos muy bien. Acepté pasar el sábado y el domingo con él, pasando la noche en su casa porque soy una mujer adulta, y pensé que pasar la noche no sería un gran problema. El sábado llegó y hago el viaje para conocerlo. Disfruté el viaje simplemente porque me encanta conducir y escuchar música. El campo era hermoso. Llegué a su ciudad, encontré su apartamento y estacioné detrás de su coche. Subí y llamé a su puerta y él la abrió y me envolvió en un abrazo de oso, y me apretó tan fuerte que me crujió la espalda. Esto me pareció extraño, pero no pensé mucho en eso hasta más tarde. Nos sentamos en su sofá y empezamos a hablar un poco, pero dentro de los primeros 5 minutos de estar allí, su lengua estaba en mi garganta. Habíamos coqueteado bastante por mensaje, así que no pensé mucho en eso. Intentó desvestirme, pero aparté su mano de mí y le dije que aún no. Quería conocerlo un poco más antes de eso, pero él insistió durante unos 20 minutos y cedí aunque no me sentía totalmente cómoda con ello. Jugamos un poco, no fue agradable porque me sentía incómoda todo el tiempo. Me dio vibras realmente extrañas, y cuanto más lo pensaba, más me dolía el estómago. Terminamos, y él me sostuvo mientras veíamos algo en Netflix. Seguía besando mi frente, donde estaba mi línea de cabello, y me di cuenta de que estaba probando mi sudor. Esto hizo que mi estómago se revolviera y me giré para darle la espalda para que no pudiera seguir haciéndolo. Pronto se quedó dormido y comenzó a roncar. Traté de calmarme y dormí un rato para no pensar en ello, esperando que cuando despertara me sintiera mejor. Quiero decir, él y yo nos habíamos llevado tan bien por teléfono, ¿verdad?
Estaba segura de que solo estaba siendo tonta. Sin embargo, cuando desperté me sentí peor. Me dolía el estómago y mi piel se erizaba y simplemente sabía que algo no estaba bien. Me deslicé fuera de la cama y fui a la sala de estar a buscar mi teléfono y mi ropa. Me vestí, me senté en el sofá y le envié un mensaje a un grupo de chat con 2 de mis muy buenos amigos. Nos contamos casi todo cuando se trata de chicos y ambos sabían que iba a conocerlo ese fin de semana. Les envié un mensaje a las 6:46 p.m., diciéndoles que él estaba dormido y que yo estaba totalmente incómoda. Les dije que realmente no quería enfadarlo, que no confiaba en él, que me daba un poco de miedo y que me quedaría allí esa noche, pero que no pasaría el día siguiente allí y que me iría a casa por la mañana. Me dijeron que me fuera ahora mientras él todavía estaba dormido, pero también coincidieron en que tal vez estaba reaccionando de forma exagerada. Les dije en broma que no me iría hasta que me pagara la gasolina. Estuvieron de acuerdo, bromeando de vuelta conmigo. Hablaron conmigo un rato mientras él dormía, reconociendo mis preocupaciones y diciéndome que los mantuviera informados, pero también bromeando y levantándome el ánimo un poco. Empecé a sentir que tal vez solo me estaba preocupando por nada. A las 7:49 p.m., les envié un mensaje diciendo que él se había despertado porque podía escucharlo vistiéndose en la otra habitación. Puse mi teléfono en vibración para que no se pusiera curioso sobre con quién había estado hablando. Entró y me besó en la frente y se sentó en el sofá junto a mí. Hablamos normalmente un poco antes de que hiciera un comentario realmente desagradable sobre cuánto odiaba a los policías y cómo probablemente dispararía a uno si tuviera la oportunidad. Incliné la cabeza mientras lo escuchaba y fruncí el ceño preguntando, «¿Sabes que mi papá es policía, verdad?» Me miró directamente a los ojos y dijo, «Sí, recuerdo que me lo dijiste», pero soltó una risita y siguió con «pero claro, no a él». Mi estómago se hundió nuevamente y sus ojos sostuvieron los míos durante demasiado tiempo. No respondí y no dije nada. No iba a retroceder tampoco y pronto apartó la mirada. Poco después me preguntó si tenía hambre. Le dije que sí y llamó para pedir pizza para llevar, ya que habíamos planeado una noche de pizza y película. Seguía llamándome bebé, pero apenas mantenía contacto visual conmigo, excepto en ese momento incómodo después de mencionar a mi padre. Rápidamente envié un mensaje al grupo de chat mientras él se ponía los zapatos y demás, haciéndoles saber que todavía estaba realmente incómoda y mencionando que se negaba a mantener contacto visual conmigo, salvo en ráfagas largas e incómodas. Bromeé con ellos que me quedaría por la pizza, ya que soy una chica gordita. Mientras esperábamos a que se hiciera la pizza, nos tumbamos en el sofá con él sentado entre mis piernas y mi espalda apoyada en el reposabrazos. Jugaba con mis pies, estirando mis dedos hasta que dolía y también clavando sus uñas en la parte inferior de mis dedos. Me estremecía, pero parecía gustarle que me apartara, así que pronto apreté los dientes y dejé que lo hiciera. Me preguntó qué talla de zapatos usaba y se lo dije, y pareció complacido con mi respuesta. Soy una chica alta, así que tengo pies bastante grandes, pero también hizo un comentario sobre cómo quería quedárselos todos para él, lo que hizo que mi piel se erizara. Soy una chica muy decidida y generalmente bastante sarcástica, pero no disfruto de la confrontación y este hombre me asustaba, así que me sentí congelada. Le envié un mensaje a mis amigos diciendo que estaba jugando con mis pies y bromeando les pregunté si la pizza valía la pena. Mis amigos tienen un buen sentido del humor y una de las chicas respondió, «Si no es Pizza Hut, no lo vale». Hablar con ellos me dio un poco de seguridad y alivio, y seguí diciéndome que probablemente estaba exagerando algunas cosas. Mi amigo del grupo de chat estaba preocupado por mí y me decía que me saliera de allí. Quería hacerlo, pero en ese momento sentía que estaba demasiado metida y tenía miedo de que me lastimara o intentara detenerme si intentaba irme. Decidí que comería la pizza con él y vería si las cosas mejoraban. Nos subimos a su coche y fuimos a recoger la pizza y, de camino mencioné que me gustaba mucho su pequeña ciudad, porque era similar a donde voy a la universidad. Al pasar por un edificio, mencionó que solía ser animador allí. Esta fue la primera introducción normal a una conversación que había tenido en toda la noche, así que le pregunté cómo le gustaba hacer eso. Su respuesta fue, «Me gustaban los chicos, pero odiaba a las chicas. Esas estúpidas no sabían nada». Una vez amenacé a una de las chicas con darle una corbata colombiana, y mi entrenador me dijo que podía hacerlo.
Siendo una tonta y algo ingenua, le pregunté qué era una corbata colombiana y mi estómago se revolvió cuando me lo explicó. Dudo mucho que tu entrenador te dijera que podías hacerlo, le dije en un tono seco, cuestionando su historia. Simplemente me dijo, lo que sea, y siguió conduciendo. Luego procedió a clavar su pulgar en mi pierna. Aparté su mano y le dije que eso me dolía, y él simplemente me miró y me dio una gran sonrisa y dijo que me estaba poniendo a prueba. Afortunadamente llegamos rápidamente a la pizzería y salió a buscar la pizza. Le dije que me quedaría en el coche, pero en realidad era para poder enviar mensajes a mis amigos. Les conté lo que había pasado y consideré salir corriendo del coche en ese momento, pero cuando la idea cruzó por mi mente, ya estaba volviendo con la pizza y subiendo al coche. Puse mi teléfono bajo mi pierna derecha y miré al frente mientras nos alejábamos de la pizzería, lamentando instantáneamente no haber salido del coche mientras él estaba fuera. Mientras conducíamos me preguntó sobre mis padres, una pregunta relativamente normal, o eso pensaba. Le dije que estaba muy unida a mi madre, pero que había sido más cercana a mi padre cuando era más joven. Mencioné que había hablado con mi padre por teléfono durante el viaje. Él agarró mi pierna nuevamente y preguntó con una inflexión desgarradora en su voz. Sí, apuesto a que eres una niña de papá, ¿verdad? Seguro que lo eres. ¿Amas a tu papá? Y aunque quería gritar, me giré hacia él. Lo miré directamente a los ojos con una expresión insípida en mi rostro y dije, sí. Aparentemente esa no era la reacción que esperaba porque después de eso se calló y no dijo nada hasta que llegamos a la casa. Caminé hacia su puerta llevando la pizza, pero sentía que estaba en un sueño, mis piernas caminaban hacia adelante, pero les gritaba que corrieran en la otra dirección. Sin embargo, no podía porque sabía que mis llaves seguían en el reposabrazos del sofá. Decidí seguir el juego y salir cuando pudiera. Comimos pizza. Lo observé poner mi pizza en mi plato, realmente preocupada de que fuera a drogarme. Comí despacio, tratando de prolongar el tiempo que podía pasar fuera de sus brazos porque toda la noche, salvo cuando estaba dormido, había estado tocándome de una u otra manera. Ya me había excusado una vez para ir al baño y sabía que no podía hacerlo de nuevo sin levantar sospechas, así que estaba con cara de piedra, tratando de mantener a raya mi pánico. Encendió una película mientras comíamos, y en realidad me interesó un poco. Definitivamente no era algo que normalmente vería, pero creo que solo necesitaba una distracción. Durante la película, una chica comenzó a llorar y a hiperventilar porque había visto a alguien ser disparado. Él se rió y negó con la cabeza. Lo miré un poco, pero no dije nada. Salí con una chica que tenía ataques de pánico, dijo, diciendo ataques de pánico con el tono más burlón que jamás había oído. Los tenía por la noche y sabía que estaba fingiendo. Así que le tapaba la cara con una almohada y me tumbaba sobre ella hasta que se callaba. Luchaba un rato, pero después de un tiempo se detenía. Dijo con tanta naturalidad y mi corazón se estremeció por esa chica. Eso es una mierda, le dije con frialdad. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué tratarla así?, pregunté obviamente un poco molesta. Se rió, obviamente disfrutando de lo molesta que me estaba poniendo, porque no podía dormir. Entonces vete a dormir al sofá, dije con tono plano y obviamente harta de sus tonterías. Me lanzó una mirada mortal y dijo, no duermo en el sofá. Me encogí de hombros y me reí burlonamente de su rutina de macho, tratando de parecer indiferente aunque en realidad estaba aterrada y dije, lo que sea. Volví a mirar la televisión, pero podía sentir sus ojos en mí, mirando con intensidad. No vacilé y me concentré en lo que decían los actores. Pronto lo sentí moverse hasta casi acostarse sobre mí de nuevo. Vimos unos minutos más y mi mente estaba acelerada. Soy una persona que piensa demasiado, así que los pensamientos de lo que podría hacerme si me quedaba allí pasaban por mi mente. Entonces me di cuenta de que no sabía dónde estaba mi teléfono. Miré alrededor lo mejor que pude y lo vi en el suelo. Me incliné y lo acerqué más hacia mí antes de que él agarrara mi otra mano y comenzara a chuparme los dedos. Mis dedos se encogieron de asco y quise vomitar al pensar en el hecho de que realmente había tocado mi carne desnuda antes. Agarré mi teléfono con mi mano libre mientras él estaba distraído y lo puse en mi pecho. Aparté mi mano de él y él la soltó. Después de unos minutos más, la volvió a agarrar y la aparté antes de que pudiera besarla de nuevo. ¿Qué carajo, nena?, preguntó. Quería gritar que no era su nena, pero dije, no estoy de humor y quiero ver la película.
Murmuró por lo bajo apenas lo suficiente para que yo lo escuchara sobre la televisión. Joder, cállate. Mi estómago se encogió ante sus palabras y mi piel se sintió como si estuviera en llamas. La sensación de ira y miedo me hizo sentir enferma. ¿Perdón?, pregunté. Me miró sorprendido de que lo hubiera escuchado y mantuvimos el contacto visual durante demasiado tiempo. Sus ojos eran inquebrantables y mortales y yo estaba esperando una reacción. Decidí no darle una, así que volví a mirar la televisión, pero mi piel se erizó tanto que dolía. Una vez que apartó la mirada, envié un mensaje al grupo de chat. Dirigí mi mensaje a la chica. Necesito que me llames llorando diciendo que tu mamá está en el hospital. Hazlo creíble. Él está justo al lado mío y necesito salir de aquí, por favor. Ella estuvo de acuerdo y unos minutos después me llamó. Respondí y ella hizo un espectáculo sobre cómo su mamá no estaba bien y que necesitaba que yo estuviera allí. Estuve de acuerdo. Manteniendo el teléfono en mi oído, me levanté rápidamente. Me puse los zapatos y recogí mi chaqueta y llaves. Él se levantó también y obviamente no estaba contento, mirándome mientras intentaba juntar mis cosas. Colgué el teléfono después de poner una actuación bastante decente y lo miré. Le expliqué que necesitaba irme pero que le enviaría un mensaje. No me di cuenta de que había 3 cerraduras que él había cerrado. Las manejé torpemente con la mano temblando. Mantuvo su mirada mortal sobre mí y preguntó: «Volverás por la mañana, ¿verdad?». Para hacerlo creíble me giré y le di un beso. «Por supuesto, solo tengo que ocuparme de esto, lo siento», dije. Se animó con esto y aceptó, desbloqueando la 3ª cerradura por mí. Cerré la puerta detrás de mí y prácticamente corrí a mi coche. Me alejé rápidamente, y al llegar al semáforo a unas cuadras de distancia, me derrumbé y sollocé. Una oleada de alivio me invadió, así como la realización de que había confiado en este hombre que era completamente diferente de lo que parecía ser. Me sentí tan estúpida. Llamé a mi amiga, la chica, y le hice saber que estaba a salvo y que estaba conduciendo a casa. Para entonces eran bien pasadas las 10:30 de la noche. Envié un mensaje al grupo de chat para que mi amigo también supiera, y mi pie estaba pesado en el acelerador mientras conducía. Revisé el espejo retrovisor varias veces, esperando que él no me estuviera siguiendo. Lágrimas de alivio y arrepentimiento corrían por mi rostro durante casi la mitad del camino a casa, pero se detuvieron cuando finalmente llegué a la autopista. Me sentí segura y libre de él mientras tomaba la rampa de acceso hacia mi hogar. Mi piel ha estado erizada desde que llegué a casa, y no he podido sacar de mi cabeza las cosas que me dijo. No soy una persona religiosa, pero Alex, rezo para que no nos encontremos de nuevo. La moraleja de la historia es no confiar en personas con las que solo has hablado por teléfono. No todo es lo que parece. Mi hermana mayor Jen tiene 5 años más que yo, y la historia también ocurrió hace 5 años. Antes de que Jen estuviera saliendo con su actual novio, usaba Tinder para conocer a algunos chicos. Recuerdo esa noche específicamente. Nos dijo a mí y a nuestra otra hermana, María, que se iba a encontrar con un chico en un bar a unas pocas cuadras de distancia. Cuando llegó allí, se sentó en la barra y le envió un mensaje al chico para informarle dónde estaba sentada. Pasó menos de un minuto y un hombre se sentó a su lado ofreciéndose a comprarle una bebida. Este hombre era significativamente mayor que mi hermana, y según ella, desprendía un olor horrible, tenía mal aliento y un diente frontal torcido. Ella le dijo que no, gracias, de inmediato, ya que estaba esperando a un chico. El hombre no se levantó de inmediato. Se quedó sentado allí y dijo que le compraría una bebida mientras tanto, antes de que llegara su cita. Jen se sintió muy incómoda y le pidió al hombre que por favor la dejara en paz. El hombre se levantó del taburete. Jen nos dijo que hizo una mirada rápida para ver a dónde había ido el hombre, y dijo que se sentó en una de las cabinas cercanas. Jen le envió un mensaje a su cita sobre lo que acababa de pasar, y le pidió que, por favor, se apurara. No hubo respuesta, así que se quedó allí unos minutos más, y volvió a enviar un mensaje. ¿Dónde estás? Esta vez el chico respondió: llegaré tarde, tómate 1 o 2 bebidas sin mí. Este fue un mensaje extraño para que un chico le enviara a una chica con la que se va a encontrar, y para empeorar las cosas, el hombre de antes volvió a sentarse junto a Jen, y preguntó dónde estaba su cita, actuando molesto porque ella todavía estaba sola.
Mi hermana le respondió al hombre una o dos veces. Luego se hartó y le pidió que, por favor, la dejara en paz una vez más. Jen le envió un mensaje a su cita una vez más diciendo: «Lo siento, me voy a ir». Al enviar el mensaje, el teléfono del hombre que había dejado en la barra vibró. Mi hermana inmediatamente unió 2 y 2, dijo que iba al baño y recordó que llamó a nuestra hermana María para preguntarle qué hacer. María le dijo que simplemente se fuera y condujera a casa. Escuché la conversación mientras Jen salía del baño. El hombre ya no se veía por ningún lado en el bar, lo cual estoy segura de que le pareció un alivio. Fue directamente a su coche y comenzó a conducir a casa. El camino desde ese bar es muy lineal y corto, y probablemente estuvo en casa en un par de minutos. Cuando llegó a la entrada de la casa y comenzó a caminar hacia la puerta principal, notó que otro coche se detuvo al otro lado de la calle. No se detuvo directamente frente a la casa, sino que se detuvo una casa más allá. Jen entró y a partir de aquí, puedo contar la historia desde mi propio punto de vista. María y yo fuimos a saludar a Jen y preguntarle qué había pasado. Ella fue a la ventana y corrió las persianas para mirar afuera. Nos dijo que había un coche allí antes y que estaba preocupada de que la hubiera seguido, pero cuando las tres miramos por las persianas no vimos ningún coche allí. Entonces nos contó la inquietante historia de lo que había pasado en el bar. María hizo un mejor trabajo al consolarla que yo, cosa de chicas, supongo. Yo le dije que si ese hombre se acercaba a ella de nuevo le patearía el trasero. Más tarde todos fuimos a nuestras habitaciones y nos ocupamos de nuestros asuntos. Yo estaba jugando Far Cry 4 en mi computadora cuando escuché el horrible sonido de mis 2 hermanas gritando. Permíteme cambiar a la perspectiva de Jen por un segundo. Estaba en su cama usando su teléfono cuando recibió un mensaje de ese número que decía: «Oye, lo siento mucho. No vi tu mensaje hasta que llegué al bar». Jen no respondió a eso, así que él envió un mensaje de seguimiento diciendo: «Voy a encontrarte en tu casa. ¿Cuál es tu ventana?». Jen llamó a María para que viniera a su habitación a ver el mensaje. Mientras hablaban un poco, tratando de averiguar qué hacer, la ventana de Jen se deslizó y alguien intentó empujar el store para entrar. Fue entonces cuando tanto María como Jen gritaron, lo que hizo que no solo yo, sino también nuestros padres que estaban arriba, corrieran a su habitación. El hombre que intentaba entrar se rindió antes de que siquiera llegáramos a la habitación. Nuestro papá salió para intentar perseguir al hombre, pero ya se había ido en su coche probablemente. Por supuesto, mi papá llamó a la policía para presentar un informe. Jen le dio a la policía el número de teléfono del hombre y ellos tomaron registro de la conversación de mensajes. Dijeron que harían lo posible por rastrear el número, aunque podría tomar algunos días. Mi papá fue contactado después del fin de semana por la estación de policía local y le pidieron que fuera a la estación. Dijeron que rastrearon el número y descubrieron que era un número falso a través de alguna aplicación y que no había garantía de que pudieran rastrear al usuario hasta un teléfono específico. Mi papá les pidió que hicieran todo lo que pudieran. Pasaron semanas y nunca escuchamos nada de la policía, pero todos lentamente comenzamos a olvidarlo. Nunca se puede entender realmente los motivos de las personas y cómo piensan que se saldrán con la suya en algunas cosas, como trepar por la ventana de una chica, por ejemplo. He estado usando la aplicación Hinge para conocer gente nueva en la ciudad a la que me mudé recientemente. Hice match con una chica llamada Catalina, que tenía unos 7 años más que yo. Sí, sé que es una diferencia considerable. Ella tiene 30 y yo 23. Fue idea mía encontrarnos en un pequeño restaurante en la ciudad. Esperé en mi coche en el estacionamiento a que ella llegara. Por alguna razón, ella tenía problemas para encontrar el lugar y me pidió que compartiera mi ubicación con ella. Después de hacerlo, llegó poco después en un coche destartalado, un Honda viejo. De hecho, sentí una especie de decepción cuando vi que era ella la que salía de ese coche. Salí a saludarla con un abrazo, pero ella dijo que no le gustaban los abrazos, así que avergonzado bajé los brazos. Pensé que había empezado mal. Cuando nos sentamos en una mesa adentro pude ver que se veía diferente a sus fotos, peor. Parecía la chica de las fotos, pero parecía que había editado sus fotos para verse mejor. También parecía mayor de 30. Ya no estaba disfrutando de la cita, pero no podía terminarla en ese momento. Tendría que pasar la cena con ella.
Cuando llegó la camarera para ofrecernos bebidas, Catalina fue muy torpe, como si su voz aumentara repentinamente en volumen e intensidad al hablar con la camarera. Tartamudeó y dijo un poco groseramente que solo quería agua. Rechazó mi oferta de vino, así que pasé toda la cena con ella y en mi cabeza solo pensaba en lo emocionado que estaba de salir de allí. Llegó la cuenta y esperé a ver si ella se ofrecía a contribuir, ya que realmente no tenía planes de volver a verla, pero no lo hizo. Así que pagué la cuenta y tomamos nuestros abrigos y nos fuimos. Le dije que había pasado un buen rato y todo eso. Parecía que no quería irse a casa. Tuve que forzarme a despedirme porque realmente solo quería irme a casa. Dije adiós y me subí a mi coche. Ella no respondió adiós, simplemente caminó hacia su coche. Conduje hasta mi apartamento, que es la parte inferior de la casa de alguien. Ni siquiera terminé de colgar mi abrigo cuando sonó el timbre. Miré por la ventana para ver quién podría ser, y era Catalina. No había dejado de compartir mi ubicación con ella. ¿Qué podría querer? No había olvidado nada en el restaurante, y aunque lo hubiera hecho, podría haberme enviado un mensaje de texto. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta mujer podría estar realmente loca. Me alejé de la puerta y me escondí en la cocina con las luces apagadas. Recibí un mensaje de texto de Catalina que decía: «Sé que estás en casa», le respondí. «¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí?» Ella respondió: «Contesta». No respondí esa vez, me quedé en la cocina esperando. Luego envió otro mensaje diciendo: «Te veo en la mesa, déjame entrar ahora». Ella sabía que estaba sentado allí y podía verme. Pánico. Miré todas las ventanas hasta que vi una. Era una de las ventanas traseras, no había bajado completamente la persiana, y a través de esa pequeña abertura en la parte inferior, vi sus ojos asomándose. Asustado, fui a mi habitación y me quedé allí con las luces apagadas mientras llamaba al 911 para reportar una intrusión. Tenía la llamada en altavoz para poder leer los mensajes de texto que Catalina me estaba enviando. Uno de sus mensajes decía: «Nadie me quiere, estoy harta de esto». Otro decía: «Eres igual que los demás». Luego escuché el sonido de un vidrio rompiéndose fuera de mi habitación. Corrí a cerrar la puerta de mi habitación con llave, y le dije a la operadora que ella estaba entrando en mi casa. La mujer en la línea me dijo que esperara en mi habitación y tomara algo para usar como arma. Dijo que la policía estaría allí en breve. Ella intentó abrir la puerta de mi habitación, y cuando no pudo, comenzó a golpearla furiosamente, gritando que la abriera. Le dije a la operadora del 911 que enviara a los policías por la parte trasera, ya que fue por donde ella había entrado. Por suerte, esta ciudad parece tener un tiempo de respuesta rápido al 911, porque los policías llegaron en minutos, en 3 coches patrulla. Escuché a los policías hablar con ella, diciéndole que se calmara. Fue entonces cuando abrí la puerta y vi a 4 policías alrededor de ella, ya esposada. Fue llevada y acusada de allanamiento de morada y otros cargos. Tuve la opción de llevarla a la corte civil por los daños a mi propiedad, pero el tiempo y los honorarios del abogado serían más que el costo de simplemente arreglar la ventana. Así que eso fue lo que hice. Obtuve una orden de restricción contra Catalina, aunque después supe que su verdadero nombre era en realidad Pamela Castillo. Era mi primera cita con una chica de un sitio de citas en línea. Le ofrecí venir a mi casa y cocinar para ella. Había estado fuera del mundo de las citas durante mucho tiempo, ya que recientemente había terminado con mi novia en ese momento. La mujer se llamaba Amelia, tenía 26 años y yo tenía 32 en ese momento. No pensé que invitarla a cenar antes de conocerla fuera raro. Si acaso, sería más relajado y cómodo que encontrarse en un bar o restaurante. Estaba cocinando pene alla vodka con pan de ajo y vino, mi combo favorito. Amelia llegó alrededor de las 6:30. Le di la bienvenida y le pedí que tomara asiento en un extremo de la mesa de la cocina, mientras yo terminaba de preparar la comida e intentaba conocerla. No era tan habladora como esperaba basándome en su apariencia. Tuve que llevar la mayor parte de la conversación. Estaba un poco nervioso dado que era mi primera cita en años, y no ayudaba que ella no fuera exactamente la más fácil para hablar. Serví un plato de comida y una copa de vino, y entonces ella pidió algo extraño. Quería que trajera una vela para poder brindar apropiadamente. No tuve más remedio que seguirle la corriente. Salí de la cocina al armario de la despensa en el pasillo,
para buscar una de las velas y un encendedor. Cuando volví a la cocina, vi a Amelia sentarse de nuevo muy rápidamente. Parecía sospechoso. ¿Todo bien?, pregunté, a lo que ella respondió que solo había tenido que enjuagarse las manos. Era raro porque no había oído el grifo, pero lo dejé pasar y encendí la vela. Luego hicimos un pequeño brindis. Estaba a punto de tomar un sorbo de mi vino cuando noté algo flotando en la copa, algo que no estaba allí antes. Parecía una sustancia en polvo disolviéndose en el vino. Observé cómo ella me miraba mientras no tomaba un sorbo de mi vino. Fingí tomar un sorbo y nerviosamente continué la conversación, asumiendo lo peor, que había intentado drogarme, pero no podía simplemente acusarla de eso, y si me equivocaba, parecería un loco. Comimos nuestra comida y limpié la mesa después. Ella se excusó para ir al baño al cual la dirigí. Estuvo ausente un rato, pero cuando volvió dijo que tenía que irse porque su perro estaba enfermo. No tuve problema con que se fuera. La acompañé a la puerta y le di un abrazo de despedida. Volví a la copa de vino y la olí, pero no olía a nada más que a vino. La tiré y me aseguré de que no faltara nada desde la cocina hasta el pasillo y el baño. Después de limpiar, vi la televisión mientras les contaba a mis amigos que pensaba que ella había intentado drogarme, y luego me fui a dormir. En realidad no dormí. Tengo insomnio agudo que aparece y desaparece, y esa noche simplemente no podía conciliar el sueño. Me giraba de un lado de la cama al otro durante horas, y debían ser como las 2:30 o algo así cuando escuché que un vaso caía en mi cocina. Eso me aterrorizó porque, bueno, los vasos son objetos bastante estáticos. No veía por qué o cómo uno podría haber caído del mostrador de repente. Mi puerta se abrió y alguien entró. No me moví. Fingí estar dormido, pero con un ojo medio abierto vi a alguien pararse en la entrada durante unos segundos y luego salir de la habitación. Esperé un minuto antes de levantarme para seguirlo y con suerte llegar al teléfono de la cocina para llamar a la policía. Había un destello de luz en la sala de estar proveniente de la farola de la calle. Con eso pude ver su cuerpo en la esquina de la habitación. No estaba agachada ni nada, simplemente estaba quieta en su lugar. Amelia, dije, temeroso de lo que sucedería después. Estaba de pie junto al portacuchillos. Amelia, si te vas ahora mismo no llamaré a la policía. Hubo un silencio espantoso antes de que ella pusiera algo de vuelta en el mostrador, caminara hacia la puerta trasera y saliera. Lo que ella puso de vuelta en el mostrador resultó ser un cuchillo. Cuando se fue, cerré la puerta con llave, por supuesto. Creo que cuando pidió usar el baño desbloqueó la puerta trasera con planes de regresar, esto después de que su plan de drogarme fallara. Llamé a la policía y se llevaron el cuchillo para buscar huellas dactilares. Basados en sus antecedentes penales, la policía luego fue a la casa de Amelia y la arrestó. No presenté cargos. Nunca he sido una persona solitaria, pero después de mudarme a una nueva ciudad en Venezuela, comencé a sentir la necesidad de conocer gente nueva. La ciudad era vibrante, con su bulliciosa vida nocturna y su ambiente festivo. Decidí unirme a Tinder, esperando hacer algunos amigos y con suerte encontrar a alguien especial. Poco sabía yo que esta decisión cambiaría mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Era una noche de viernes cuando conocí a este hombre en un bar local. Su nombre era Alejandro. En su perfil de Tinder, Alejandro se describía a sí mismo como un hombre de negocios de 35 años, amante de los deportes y de la cocina gourmet. Sus fotos mostraban a un hombre atractivo y bien vestido, siempre con una sonrisa amigable. Cuando nos conocimos en persona, parecía ser todo lo que había descrito y más. Llegué al bar un poco nerviosa, pero cuando lo vi, me relajé de inmediato. Era alto, de complexión atlética, con una sonrisa deslumbrante que parecía iluminar la habitación. Nos saludamos con un abrazo y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Desde el principio, Alejandro se mostró encantador y atento. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, mis hobbies y mi familia. Parecía genuinamente interesado en conocerme. Pasamos horas hablando, riendo y compartiendo historias. Me contó sobre su carrera en el mundo de los negocios, sus viajes por el mundo y su pasión por la cocina. Incluso me prometió que algún día me cocinaría una cena gourmet. A medida que la noche avanzaba, comencé a sentirme cada vez más cómoda con él. Cuando la noche terminó, me acompañó hasta mi coche y me dio un beso en la mejilla.
prometiéndome que nos veríamos pronto. En las semanas siguientes, Alejandro y yo comenzamos a vernos con regularidad. Nos conocimos en varios restaurantes, fuimos al cine y pasamos tardes enteras caminando por los parques de la ciudad. Parecía perfecto. Era atento, cariñoso y siempre sabía cómo hacerme reír. Pero a medida que nuestra relación avanzaba, comencé a notar algunas señales de advertencia. Alejandro se volvió cada vez más posesivo. Al principio era sutil, preguntándome a dónde iba y con quién estaba. Pero pronto, sus preguntas se volvieron más intrusivas y su tono más demandante. Insistía en saber cada detalle de mi día y se molestaba si no respondía a sus mensajes de inmediato. Aunque me inquietaba, traté de justificar su comportamiento, pensando que simplemente se preocupaba por mí. Una noche, Alejandro insistió en llevarme a casa después de una cena. Durante el viaje su comportamiento se volvió errático. Me hizo preguntas sobre mis amigos masculinos y comenzó a acusarme de coquetear con otros hombres. Trató de mantener la calma, pero podía ver la furia en sus ojos. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, me sentí asustada y confundida. No sabía cómo alguien que parecía tan perfecto podía volverse tan aterrador. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Alejandro disculpándose por su comportamiento. Dijo que había tenido un mal día en el trabajo y que su comportamiento no era excusable. Aunque acepté sus disculpas, no pude evitar sentir una creciente sensación de miedo. Unos días después, Alejandro apareció en mi trabajo sin previo aviso. Al principio pensé que era un gesto romántico, pero su expresión era todo menos amable. Me llevó a un rincón apartado y comenzó a interrogarme sobre un compañero de trabajo con el que había estado almorzando. Traté de explicarle que no había nada entre nosotros, pero él no quería escuchar. Antes de irse, me agarró del brazo con fuerza y me advirtió que no quería verme cerca de ese hombre nuevamente. Esa noche, decidí hablar con él seriamente. Nos encontramos en mi apartamento y le dije que su comportamiento estaba fuera de lugar y que necesitaba cambiar. Alejandro pareció entender y me prometió que haría un esfuerzo por controlarse. Sin embargo, su promesa fue efímera. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Alejandro comenzó a aparecer en mi casa a todas horas, incluso en medio de la noche. A veces, simplemente se quedaba afuera mirándome desde su coche. Comenzó a llamarme constantemente, y si no contestaba, dejaba mensajes cada vez más perturbadores. Llegué al punto de no poder dormir, siempre esperando el siguiente episodio de su comportamiento errático. Intenté terminar la relación varias veces, pero Alejandro siempre encontraba una manera de manipularme para que me quedara. Decía que me amaba, que no podía vivir sin mí, y que haría cualquier cosa para mantenerme a su lado. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi cambio de comportamiento y me instaron a alejarme de él, pero cada vez que intentaba hacerlo, algo peor ocurría. Una noche, mientras cenaba con mi padre en casa, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, vimos a Alejandro, su rostro desfigurado por la ira. Sin decir una palabra, sacó un cuchillo y se lanzó sobre mi padre. Intenté detenerlo, pero Alejandro era demasiado fuerte. Apuñaló a mi padre 5 veces antes de que pudiera reaccionar. Grité con todas mis fuerzas y, por suerte, mis vecinos escucharon y llamaron a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Alejandro fue arrestado y llevado a la comisaría. Mi padre fue trasladado de urgencia al hospital. Las heridas eran graves, pero por suerte no habían afectado órganos vitales. Los médicos nos dijeron que estaría fuera de peligro después de una larga recuperación. Después del ataque, presenté cargos contra Alejandro por intento de homicidio. Durante el juicio, se revelaron detalles aterradores sobre su pasado. Alejandro tenía antecedentes de comportamiento violento y había sido arrestado anteriormente por acoso y agresión. La corte no tuvo dudas en declararlo culpable y fue sentenciado a varios años de prisión. Aunque Alejandro estaba tras las rejas, la experiencia me dejó marcada para siempre. Pasé meses en terapia, tratando de reconstruir mi vida y superar el trauma. La cicatriz emocional que dejó fue profunda, pero con el tiempo y el apoyo de mis seres queridos, comencé a sanar. Mirando hacia atrás, es aterrador pensar en cómo alguien que parecía tan normal y amable, pudo esconder una naturaleza tan oscura y peligrosa. Las señales de advertencia estaban allí desde el principio, pero estaba tan cegada por su encanto inicial, que no las vi.
Aprendí de la manera más difícil que nunca se puede juzgar a alguien solo por su apariencia o primeras impresiones. Si esta historia puede servir de advertencia a otros, entonces algo bueno habrá salido de esta pesadilla. Es crucial escuchar a tu instinto y no ignorar las señales de alarma, sin importar cuán pequeñas parezcan. La seguridad personal debe ser siempre una prioridad, y no hay nada de malo en alejarse de una situación que no se siente bien. Alejandro fue encarcelado por intento de homicidio, y mi padre, aunque herido gravemente, se recuperó con el tiempo. Las cicatrices físicas y emocionales de esa noche permanecen, pero la experiencia me enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la seguridad personal y la verdadera naturaleza de las personas. Para más historias impactantes y lecciones de la vida real, suscríbete a mi canal. Recuerda siempre estar atento y confiar en tus instintos. Gracias por escuchar mi historia. Espero que sirva de advertencia y ayude a otros a evitar situaciones similares. Si tienes una historia que te gustaría compartir, no dudes en enviarla. Juntos podemos crear conciencia y apoyarnos mutuamente.